He querido escoger entonces aquí un documento que nos muestra de alguna manera cómo en el tiempo la iglesia como madre nuestra, porque hay un paralelo también muy bonito que ha hecho la espiritualidad y la teología en torno a María. Nosotros llamamos a María madre nuestra. eh, San Pablo VI llegó a llamar a la Santísima Virgen como Mater Ecclesia, madre de la iglesia. Y hay un paralelo muy lindo y una analogía muy linda entre la iglesia como madre y María como madre. O sea, hay una especie de punto de encuentro, de amparo para cada uno de nosotros los cristianos dentro de María y que se acoge enteramente a los deseos que tiene la iglesia como madre, también de guiarnos hasta puerto seguro. Entonces el tema de María no solamente es apasionante, sino que es muy rico y muy denso. Entonces yo quise escoger un documento aquí de San Juan Pablo II, cuando ya él visualizaba la venida del cambio de milenio, él quiso celebrar un año mariano y lo consagró a Nuestra Señora desde un 25 de marzo. Este documento es una carta encíclica del 25 de marzo de 1987, Redentoris Mater, la Madre del Redentor. Pero él hace un recorrido histórico muy bonito a partir de todo lo que nos enseña la teología, resalta de manera especial los documentos bellísimos que nos trae el Concilio Vaticano II en torno a la figura de María como el tipo de la iglesia, como bien lo decía la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla. María es el tipo de la iglesia. Si nosotros queremos buscar un molde en el cual podemos transformarnos en Cristo, ahí está María. Por eso en determinado momento nuestro Señor en lo alto de la cruz, mirando al discípulo a quien tanto amaba, a Juan, y teniendo al lado a su madre, dice, madre, ahí a tu hijo, ¿no? Y Juan, he ahí a tu madre. Y en la persona de Juan estábamos todos y cada uno de nosotros representados. Emaús, aquí cada uno de nosotros, Andrés, Mario, Carlos, en la persona de Juan estábamos representados de una manera especial. Entonces, quiere Juan Pablo II a manera de adviento, inclusive lo dice en el documento, así como el adviento nos prepara para el nacimiento del Salvador, María nos va a preparar para ese gran jubileo que vamos a tener en el cambio de milenio y que es consagrado de manera especial a nuestro Señor. Entonces, este documento tiene unos, o sea, todo es lindísimo, inclusive yo se lo recomiendo para que lo tengan como material de estudio, está en un lenguaje inclusive muy cercano, tiene unos elementos lindísimos que nos alimentan. Obviamente la inteligencia, pero los documentos y la doctrina de la iglesia no solo llega aquí, a esta dimensión del hombre, sino que quiere alcanzar las tres grandes dimensiones, la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. Enriqueciendo nuestra inteligencia con lo que hay aquí de doctrina, que no es otra cosa que sacar el néctar y la esencia deliciosa que existe ya en la revelación, en la Sagrada Escritura, en el magisterio y en la tradición. Eso alimenta nuestro intelecto, se ilumina con la gracia de Dios, fortalece nuestra voluntad, que es otro elemento que hace parte pues de la integralidad del hombre, para que por fin se transforme en actos de evangelización, de conversión, de testimonio. Entonces aquí hay unos elementos, yo voy a recoger solamente algunos, dice San Juan Pablo II. Aunque no sea posible establecer un preciso punto cronológico para fechar el nacimiento de María, históricamente no lo tenemos en los evangelios, ni siquiera la tradición nos dice algo al respecto. Lo único que sabemos es que a la edad de una doncella, que podrían ser unos 15, 16 años, ella recibe la visita del ángel San Gabriel y que según la tradición abandona esta tierra en su asunción a los cielos en cuerpo y alma alrededor del año 70, 75, o sea que casi 40 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. María se quedó un tiempo acá. ¿Por qué quiso quedarse aquí un tiempo? Y Juan Pablo II nos da aquí algunas pistas a ese respecto y es muy bonito. María como madre quiso quedarse unos años más y obviamente nuestro Señor quiso que ella se quedara aquí como un lenitivo para esa comunidad naciente, la primera comunidad cristiana. Nosotros estamos acercándonos ahora a la celebración de Pentecostés y cuando leamos los textos relacionados con Pentecostés y los textos que preceden a la fiesta propiamente de Pentecostés, nacimiento, la fundación de la iglesia, vamos a ver un papel muy especial de María, María como aquella que acoge, María como aquella que protege a los discípulos y los apóstoles en medio de la incertidumbre, porque imaginemos nosotros lo aterrador, humanamente hablando, la gracia asistía a los apóstoles, asistía a las santas mujeres, a los discípulos, pero lo aterrador que era haber visto en lo alto del Gólgota, del Calvario, a ese hombre que resucitó muertos, que puso a caminar a paralíticos, que curó leprosos, ciegos,
muriendo en lo alto de la cruz como un vil ladrón. O sea, rodeado y bañado de todas las vergüenzas posibles. Ahora, si este hombre que nosotros acreditábamos, porque muy seguramente si este no era absolutamente el pensamiento de los apóstoles, estaba muy cercano, si este hombre tan grande aquí, no digamos probablemente que caracterizarlo desde ese momento como Cristo, porque ya esa visión más sobrenatural y amplia llega con fuerzas con el Espíritu Santo, pero este gran profeta que está siendo triturado aquí en lo alto de esa cruz, con toda esa fortaleza que nos mostró a lo largo de sus 3 años de vida pública, portentos, signos y milagros que declararon que era un gran profeta, está muriendo ahí. Y lograron cogerlo así, sin más. Él no puso resistencia. ¿Qué va a ser de la suerte de nosotros? Entonces era natural que en el corazón de los apóstoles se moviera la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad, lo que cuántas veces no nos pasa a nosotros en medio de situaciones menos dramáticas. O sea, me quedé sin trabajo, me dijeron que tenía la enfermedad más atroz, uno diría, eso es terrible, pero eso no es tan terrible como ver morir a ese gran profeta en lo alto de la cruz. Sin embargo, a la par de esos acontecimientos trágicos, ahí se presentaba un símbolo como una columna radiante y llena de fortaleza, que era un ejemplo ya para los apóstoles y los discípulos, es María. Después llega al cenáculo y casi que los tranca para que no escapen y logren disfrutar de la gracia esplendorosa y magnánima del Espíritu Santo que va a llegar pocos días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente la comunidad cristiana va creciendo, van aumentando los que se bautizan. Vemos que por la voz de Pedro se bautizan y se convierten alrededor de 3000 con una sola homilía de Pedro. O sea, cómo era el fuego del Espíritu Santo que había contagiado a los apóstoles y a los discípulos. Y esas comunidades empiezan a crecer y casi que se le van saliendo de las manos a los apóstoles y los discípulos, pero hay una mujer ahí que los ilumina y los guía. Aparece María. María los acompaña en el cenáculo y los acompaña ahí, en cada una de esas comunidades cristianas que van naciendo. ¿No será que María las recorría, las animaba a cada una de ellas, conversaba con ellas, las preparaba para el momento en que iban a partir y a celebrar con la partición del pan? O sea, Nuestra Señora estaba ahí presente y estuvo alrededor de unos 40 años con esas primeras comunidades cristianas. Entonces, los cristianos van tomando a María como un punto de referencia en medio de su crecimiento y de su madurez espiritual. Y San Juan Pablo II lo deja aquí muy claro. Ella aparece como un adviento para preparar a la venida de Cristo y después de que Cristo sube en cuerpo y alma a los cielos, María permanece ahí para que esa idea de Cristo decante en el corazón de los apóstoles y recibiendo el Espíritu Santo, como muy bien lo vemos en la iconografía cristiana, aparece María recibiendo el Espíritu Santo y los apóstoles y discípulos recibiendo el Espíritu Santo a través de la intercesión poderosa de la Santísima Virgen. Ese Espíritu Santo los fortalece. Sin embargo, la figura de esa mujer fuerte del Evangelio, prefigurada ya en el Antiguo Testamento por Esther, por Judith, por Rebeca, por la misma Eva, de alguna manera. Así como Eva trajo al mundo el pecado, María trae la gracia, la nueva Eva trae la gracia al mundo. Y así como Eva fue colocada en el paraíso, Dios no quiso estar solamente y participar de esas gracias y alegrías que tenía el hombre en el paraíso, no, Dios quiso un propio paraíso para sí. Y eso nos lo dice San Luis María Guillón de Montfort cuando dice que Jesús agotó, Dios Padre, agotó su imaginación con la Santísima Virgen María, porque Él quiso un paraíso para sí. Y ese paraíso lo compartió con esas primeras comunidades cristianas. Entonces, María aparece en el horizonte preparándolos para la venida de Cristo. Y después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos en cuerpo y alma, María permanece ahí para ayudar a madurar a las primeras comunidades cristianas. Y dice aquí San Juan Pablo II algo muy bonito. Su presencia en medio de Israel, la presencia de María, tan discreta que pasó casi inobservada a los ojos de sus contemporáneos, ¿cuántos se dieron cuenta de las grandezas de María? Nosotros vemos lo que eran las primeras comunidades cristianas a los 10 años de haber muerto nuestro Señor Jesucristo. Era nada para lo que en realidad era el pueblo judío, para lo que eran los gentiles. O sea, la noticia empezó a difundirse, claro que sí, pero fue muy pequeño el impacto en ese momento, sea lo que sea. Estratégicamente el Espíritu Santo escogió una fiesta que celebraban los judíos y donde había una gran afluencia de extranjeros en Jerusalén para que la muerte se diera en ese momento y para que la resurrección se diera en ese momento. Eso tuvo un impacto en la opinión pública. Sin embargo, ¿quién reconocía naturalmente hablando la grandeza de María? No, ella pasó en silencio en el Evangelio. Inclusive Mateo y Lucas, con sus evangelios de la infancia de Jesús, son muy sencillos y muy simples a la hora de hablar del papel de María en ese gran acontecimiento, en la plenitud de los tiempos, como bien lo llama Pablo.
Sin embargo, quien se encontraba con María de frente ya naturalmente veía en ella una grandeza singular. Una mujer que brillaba por su pureza, por la caridad, por su fe, lo irradiaban los ojos, en la sonrisa, en las palabras, o sea, pasaba inobservada, sí, pero más adelante va a tener un papel impresionante. Y continúa San Juan Pablo diciendo aquí, María resplandecía a pesar de casi ser inobservada por sus contemporáneos, resplandecía claramente ante el Eterno, ante Dios, el cual había asociado a esta escondida hija de Sión, como bien se llama de una manera prefigurada en la Sagrada Escritura, al plan salvífico que abarcaba toda la historia de la humanidad. O sea, Nuestra Señora empieza a jugar un papel muy importante dentro del plan de salvación. Y Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, quiso tener a María en un lugar muy estratégico en todo el plan de salvación. Nosotros sabemos que la economía de la gracia fue una en el Antiguo Testamento y es otra en el Nuevo Testamento. Esa economía de la gracia no es más que esa comunicación que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene con cada uno de nosotros los hombres. Fue muy diferente en el Antiguo Testamento, algo así como una canilla, un grifo, que se abría muy poco, caía. Evidentemente había gracia, había comunicación de Dios para con los hombres. Pero en el Nuevo Testamento esa economía es mucho más generosa, es mucho más grande, es mucho más abarcativa. Y ya no es solo el pueblo de Israel, sino que ya la iglesia naciente del costado de Cristo, esa iglesia ya va para los gentiles y va para los judíos. Tiene un llamado universal de conquista para el mensaje de Jesús. Y ahí María tiene un papel importantísimo. Y va a decir más adelante San Juan Pablo II, mostrando cómo evoluciona todo ese pensamiento de la iglesia en torno a María y llega al Concilio Vaticano II. Dice, nos prepara a esto el Concilio Vaticano II, a observar, a detectar, a ubicar a María en ese plan de salvación. Nos prepara esto el Concilio Vaticano II, presentando en su magisterio a la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Aquí hay unas preguntas, yo creo que las vamos de una vez respondiendo, porque yo creo que tienen que ver con... A ver, pregunta, ¿de dónde nace históricamente la aversión y el desconocimiento de la santidad de María por parte de los hermanos separados? Y eso lo vamos a comentar ahora en esta evolución que viene a partir del magisterio y de la tradición de la iglesia, porque son tres elementos los que nosotros relacionamos cuando hablamos de la revelación, esta Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Y hasta el siglo XVI, obviamente hay una evolución, y hay grandes doctores de la iglesia, padres de la iglesia, teólogos, santos, historiadores. Podemos hablar de Orígenes, San Agustín, San Ambrosio, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, bueno, San Bernardo de Claraval. Todos ellos van enriqueciendo toda esa doctrina en torno a la Santísima Virgen. Llega la Reforma Protestante y la Reforma Protestante divide la mentalidad del cristianismo en Occidente, ¿cierto? Entonces escuchamos que es la Reforma Protestante y la Contrarreforma que lleva adelante San Ignacio de Loyola con la Compañía de Jesús, con los jesuitas. Pero para que nos hagamos una idea cómo se ha desfigurado y degenerado todo lo que fue promovido por Lutero en su época, Lutero, Calvino, Zwinglio, etcétera, todos los padres del protestantismo y de las diferentes denominaciones cristianas que hoy en día conocemos y que algunos llaman o podemos llamar de hermanos separados. Todas esas denominaciones han degenerado mucho hasta hoy lo que fue la doctrina de sus fundadores. No quiere decir, yo personalmente, obvio, y no solamente eso, sino que la iglesia no comparte esa división por obvias razones, porque se criticaba el magisterio de la iglesia, la autoridad del Papa, la comunión espiritual de los tesoros espirituales de la iglesia y otra serie de elementos que están en las más de 90 tesis que publicó Lutero en la época. Pero es curioso ver que cuando ellos predicaban en sus inicios, hablaban de las grandezas de María. Inclusive hay unos sermones, ustedes saben que Lutero era sacerdote agustino, y en unos sermones de él, en una Navidad, tiene unas palabras, pero verdaderamente lindísimas al respecto de la Santísima Virgen. Solo que más adelante, cuando va evolucionando, digamos, entre comillas, la mentalidad protestante y cristiana, digamos así, no católica, sino de otras denominaciones cristianas, ellos van desfigurando a María. Y una de las acusaciones que nos hacen a nosotros los cristianos a nosotros los católicos, es que nosotros adoramos a María.
Nosotros no adoramos en ningún momento a María. Nosotros consideramos la grandeza de María y le tributamos el culto de Dulía. Dulía es el culto de veneración. La iglesia ha venido desarrollando una serie o un cuerpo más bien espiritual que nos acerca a nosotros a poder deleitarnos con la gracia de Dios. Y nos habla de un principio muy sencillo que inclusive en la vida diaria nosotros lo utilizamos, y es el papel de las mediaciones. Y los ángeles y los santos no son otra cosa que mediaciones para llegar a Jesús. Porque ¿quién más digno que un santo o aquel que ha sido elevado al trono de los altares para colocarse delante de Jesús y hacer un pedido en mi nombre? O sea, seguro que él tiene más autoridad moral de lo que yo tengo por su vida, por el testimonio que dio de conversión y luego por la exaltación que la iglesia le dio, considerando que él practicó las virtudes en grado heroico. Entonces hay un papel de mediación, de intercesión aquí, que los hermanos separados no consideran. Y cuando hablan de María como una mujer más, pero no consideran a María como la Madre de Dios. Y ese es el más grande título que tiene la Santísima Virgen. Porque todo lo que aquí dice San Juan Pablo II, lo que podemos encontrar en otros documentos de la Iglesia, o pueden decir santos marianos de primera categoría, como un San Luis María Grión de Montfort, o como un San Alfonso María de Ligorio, no sería nada si no fuera por ese título primordial que la Santísima Virgen tiene en su corona, y es el de la Madre de Dios. Hay 4 dogmas que nosotros tenemos definidos por la Iglesia en torno a Nuestra Señora. Está el dogma de la virginidad perpetua de María. María es virgen antes, durante y después del parto. Esto está definido en la Iglesia y sostenido por la tradición y la Sagrada Escritura. Segundo, Nuestra Señora subió a los cielos en cuerpo y alma, siglo XIX, siglo XX, Asunción de Nuestra Señora. Y tenemos la Inmaculada Concepción, siglo XIX, Beato Pío IX, que declara que en el primer momento de la concepción en el vientre de Santa Ana, la Virgen María tenía más gracia y santidad que todos los ángeles y los santos juntos. Entonces, ¿cómo decir que yo voy a colocar mis oraciones, mis necesidades, todo lo que yo quiero y necesito para mi santificación en las manos de María? Y María no va a pedirle al Padre de una manera más meritoria, más impetratoria, o sea que es capaz de conseguir más de Dios de lo que yo soy capaz de conseguir. Nosotros lo consideramos hasta en la vida cotidiana. Si yo necesito favor de un amigo, voy y le pido a otro amigo que hable con él, que es más cercano, y consiga algo de él. Eso es un asunto muy coloquial, sí, del día a día. Ahora, en el plano sobrenatural también se dan esas mismas relaciones. María tiene mucha más entrada frente a la Santísima Trinidad. Y eso no lo consideran las otras denominaciones cristianas, los que nosotros podemos llamar de hermanos separados. Entonces es muy importante dejar en consideración, nosotros no adoramos a la Virgen, nosotros veneramos a la Santísima Virgen, pero ojo ahí, también la Iglesia ha definido que no le tenemos una devoción simple y llanamente a la Santísima Virgen, no, a la Virgen María se le da una devoción que supera el común de la devoción a los ángeles y a los santos. A los ángeles y a los santos nosotros le tributamos el culto de dulía, veneración, o sea, ellos pueden mediar por nosotros a Dios. A San José, que tiene una estatura sobrenatural mayor por asuntos de designio divino. Dios quiso darle una vocación específica, nada más y nada menos que ser el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. O sea, a San José hay que ponerlo en un lugar más arriba del común de los ángeles y de los santos. Entonces ya a San José no le vamos a tributar una simple devoción de dulía, no, va a ir más allá, una superdulía, lo califica así la Iglesia en la teología. Y ahora la Virgen María, considerada como Madre de Dios, definida dogmáticamente por la Iglesia como Madre de Dios, confirmado y fundamentado en la Sagrada Escritura, y además alimentado y enriquecido por el magisterio y la tradición. Entonces María como Madre de Dios queda por encima de los ángeles y de los santos y queda por encima de San José. Entonces a María no le damos simplemente un tributo de dulía ni de superdulía, no, a la Virgen María se le da un culto de hiperdulía. ¿Por qué? Por esa característica especial y singularísima, como bien lo llama la Iglesia, es Madre de Dios. Y fue considerada como Madre de Dios desde toda la eternidad, porque si desde toda la eternidad, ab eternum, y aquí lo dice San Juan Pablo II muy claramente, recordando algunos textos del magisterio y de la teología, ab eternum, desde toda la eternidad, cuando Dios pensó en la encarnación, pensó también en la maternidad divina de Nuestra Señora. En un solo pensamiento de Dios estaba encarnación y maternidad divina. Entonces, si María fue colocada en un plano tan alto y tan sobresaliente en medio de todas las criaturas,
¿cómo no yo pedirle a la Santísima Virgen que interceda por mí? ¿Qué tendrá más mérito, una plegaria de la Virgen o una plegaria mía? Entonces, yo creo que por ahí queda respondido. A ver, dicen por aquí, Mauricio Gutiérrez quiere hacer dos preguntas. Mauricio, puedes hacerla y activas el micrófono, claro. Listo. Bueno, Camilo, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu charla. Básicamente se resume en esto. En las catequesis que nosotros hemos recibido del Padre Carlos, hemos entendido que los años en la época de Jesús pues no son los mismos tiempos ni años de la época actual. Tú dices que María recibió pues la visita del ángel a más o menos a eso de los 15 años más o menos, y que estuvo más o menos 40 años después de con los apóstoles y todo, pues reposando todo lo que ellos estaban haciendo en este momento. Mi pregunta es, dos preguntas, ella debemos de entender que entonces a los 55 años fue su asunción, y si María murió, o como tú dices, en la asunción en cuerpo y alma, o cuál fue el fin de María, pues, del punto de vista como terrenal, pues, ¿sí me entiendes? Eso es más las dos preguntas. Sí. Bueno, entonces es lo siguiente, Mauricio. A ver, Dios quiso colmar de unas gracias especialísimas a aquella que iba a ser su madre. Yo decía ahora que así como Él quiso darle a Adán y Eva un paraíso a los hombres, a nosotros quiso regalarnos un paraíso, Él quiso un paraíso para sí. Entonces lo colmó de los más grandes frutos y dones posibles. Por eso la iglesia se refiere a ella, al momento de hablar de la Inmaculada Concepción, que en el primer momento de la concepción tenía más gracia y santidad que todos los ángeles y santos juntos. Eso es un elogio. O sea, ninguna criatura humana supera la santidad de la Santísima Virgen. Así de sencillo. Entonces, uno de los dones y privilegios que tenía ya Nuestra Señora a partir del momento de su concepción y por el hecho de no tener pecado original, por eso Inmaculada Concepción, o sea, concebida sin mancha de pecado original, hay ciertas consecuencias del pecado original que en María no se evidenciaban, ¿cierto? Y esto queda muy claro a partir de las especulaciones teológicas sobre las consecuencias del pecado original. Entonces está el dolor, está el sufrimiento, está las precariedades propias del cuerpo humano, etcétera, que son consecuencias del pecado original. Otra cosa es que María, al igual que nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, quiso asumir el sufrimiento y el dolor. ¿Por qué? Porque hacía parte del plan salvífico en función de qué? De su muerte y de la redención del género humano. ¿Está bien? Por eso Él asumió un cuerpo padeciente. Nuestro Señor Jesucristo asumió en toda nuestra naturaleza, menos en el pecado. Eso nos lo dice claramente San Pablo y eso lo reafirma la doctrina de la Iglesia. Ahora, Nuestra Señora, por no tener las consecuencias del pecado original, nosotros veíamos a la Santísima Virgen a los 50 años, a los 60 años, a los 70, a los 80, y la decrepitud propia, ¿cierto? La decadencia propia de los años no se evidenciaba en Nuestra Señora como en cualquier otra criatura. Eso era un signo ya de que las consecuencias de su Inmaculada Concepción. Y eso no es una tesis de Camilo Gálvez, eso está claramente definido por los teólogos al respecto de los dones naturales, sobrenaturales y preternaturales que el hombre ya tenía en el paraíso. Inclusive los que viene a tener una criatura como María a partir de estar exenta del pecado original. Entonces, si calculamos nosotros por tradición judía que la Virgen María debe haber contraído nupcias con San José alrededor de unos 15, 16 años y vivió 33 años con nuestro Señor, pues entonces eso nos va a dar a nosotros 49 años, y si después de eso estuvo unos 30 años más, por lo menos a los 75, 80 años Nuestra Señora termina subiendo a los cielos en cuerpo y alma. Y hay algo muy interesante que cuando se define el dogma de la Asunción de Nuestra Señora, que yo repito aquí, esto no es una idea de Camilo Gálvez, eso está en el dogma de la Asunción a la Santísima Virgen, el Papa dice de una manera muy bonita y muy, diría yo, muy diplomática en el campo teológico, dice, una vez terminada su vida terrena, María subió a los cielos en cuerpo y alma. Eso no dice que murió, no dice ni si murió o no murió. Y en eso los mariólogos están muy divididos. Yo por lo menos, por lo que he podido estudiar hasta ahora, no sé, 25, 30 años de estudio de teología, yo me asocio a la idea de que la Virgen María murió. Y hay muchos teólogos y padres de la iglesia que opinan lo mismo. Pero ahí no debemos de ver nosotros propiamente la muerte de María como un castigo por los pecados de María, no. Es más porque María no pecó en ningún momento. Que fue tentada, sí, pero la tentación no es un pecado. Entonces, Nuestra Señora puede haber pasado por la muerte, sí,
Pero cuando la iglesia se refiere a la muerte de María, se refiere de una manera muy delicada, tanto así que cuando nosotros vamos a Tierra Santa y vamos al lugar donde María entregó su alma a Dios, o donde se dio la Asunción, vamos a encontrar una iglesia que se llama la Basílica de la Dormición de María. Porque, si no estoy mal, era San Alfonso María de Ligorio que decía que si María murió, debe haber muerto como un ángel. Y María debe haber muerto de amor. O sea, ella murió plácidamente, o sea, en un trance y en un paso muy dulce y muy suave de esta vida para la otra. Sin embargo, la iglesia no define si María murió. Entonces, ¿cuál es la tesis de algunos teólogos? Que María murió para asociarse a la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que también resucitó. Y que en función de su cuerpo glorificado es que María subió a los cielos en cuerpo y alma. De ahí la diferencia entre la ascensión de Jesús y la asunción de María. Ustedes ven que la iglesia adoptó dos términos diferentes, ¿cierto? Una cosa es Dios subir a los cielos en cuerpo y alma, y otra cosa es María como digamos, ella es criatura, en todo el sentido de la palabra. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo tenemos naturaleza humana, naturaleza divina y persona divina. En María, como en nosotros, hay naturaleza humana y persona humana. Entonces en ella se da la asunción a los cielos. María es asunta al cielo. ¿En función de qué? De los privilegios que le da su cuerpo glorificado. Pero ya con Dios, nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, es diferente. Pero de que pasó unos años aquí, pasó. ¿Qué pasó o no pasó por la muerte? No está definido por la iglesia. Pero seguramente lo que pasó con María fue lo más lindo. Y la muerte, en el sentido de asociarse y de compadecerse con su divino Hijo, debe haber sido muy bonita para la Santísima Virgen. Es más, fue un momento de alegría, porque por fin llegaba el momento y el lugar para ella encontrarse con su Hijo Jesucristo en la eternidad. Entonces yo creo que por ahí podemos hacer una consideración al respecto de lo que fue ese paso de María de aquí de esta vida a la vida eterna, donde está en cuerpo y alma, porque eso también está definido por la iglesia. María está en los cielos en cuerpo y alma. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Hay unos comentarios Gracias también. de nuestros compañeros, Sí. pero no, hasta el momento No hay más, ¿no? más preguntas. No. Listo. Bueno, aquí hay en la primera parte, San Juan Pablo II hace Es que este documento es muy lindo porque es muy corto, pero termina siendo un compendio de unas grandezas muy específicas de la Virgen María en torno a la teología. Y yo repito, cuando nosotros hablamos de dogma en la iglesia, a veces nos pueden sembrar algo de cizaña a ese respecto. Pues digo cizaña porque no trae ningún beneficio y es fruto más bien de una falta de inteligencia, por no decir una ignorancia crasa. Cuando nosotros nos dicen que el dogma es una imposición de la iglesia, es totalmente falso. El dogma es la maduración de una doctrina popular en la iglesia. Todos los dogmas que nosotros podemos considerar en la historia de la iglesia y que están en el magisterio de la iglesia son fruto de una madurez espiritual. Cuando la iglesia define que María Santísima es Madre de Dios, lo define a partir de una madurez espiritual y de una tradición que ha venido presentándose a lo largo de los años y de los siglos. Entonces llega un momento en que la iglesia, como madre, define una verdad de fe. ¿Para qué? Para que nuestra razón particular y muy personal no empiece a divagar en torno de asuntos que podrían ser o no podrían ser. Ahí llega la iglesia como madre y con la luz del Espíritu Santo define una verdad de fe. Pero esa verdad de fe siempre fundamentada en la Sagrada Escritura. Eso hay que tenerlo muy claro al respecto del dogma. Cuando nosotros hacemos un viaje por las grandezas de María, nos encontramos que una de ellas es que María es llena de gracia. Y está muy relacionado con la Inmaculada Concepción, pero está muy relacionado también con la maternidad divina de Nuestra Señora, que es llena de gracia. Yo le explico muy brevemente aquí, seguramente ya han pasado por una catequesis a ese respecto. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, la gracia es una criatura. San Agustín, cuando nos habla al respecto de la gracia de Dios, él dice que nos podemos imaginar la gracia de Dios como una gota de agua. Pero esa gota de agua es un símbolo de la vida de Dios. La gracia es una participación en la vida de Dios. Un hombre y una mujer tienen la capacidad de procrear y de traer al mundo una nueva criatura. Ellos le comparten la naturaleza a ese nuevo ser. De tal manera que ese ser que nace
niño o niña, puede mirar hacia ellos y decir papá y mamá. Puede decir papá y mamá con toda la autoridad del mundo. ¿Por qué? Porque participa de la naturaleza de ellos, de su naturaleza humana. Le transmitieron esa naturaleza humana en el momento de la procreación. Ahora bien, ese niño y esa niña no les pasa lo mismo con Dios. En el momento en que nacen, no pueden mirar hacia arriba y decirle a Dios papá con toda la propiedad de la palabra padre. ¿Por qué? Porque no participan de la naturaleza divina. Entonces Dios, ¿cómo permite que nosotros participemos de su naturaleza divina? Con la gracia. Esa gracia de Dios es infundida en cada uno de nosotros en el momento del bautismo, cuando el Padre dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios empieza a habitar en mí. Y yo paso de ser una criatura de Dios a ser hijo de Dios. Y eso es una gracia, primero, inmerecida. Esa fue una conquista de nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz, fue esa, la gracia inmerecida. Esa gracia inmerecida del bautismo me convierte a mí en hijo de Dios. Eso es una gracia, es participar en la vida de Dios, una gotica de gracia. Yo la recibo ahí. ¿Puedo perder la gracia? Sí, puedo perder la gracia por el pecado. ¿Cómo restauro la gracia en mi interior? Con la confesión, con la atrición, con la contrición. Ahí recupero la vida de la gracia. Ahora, cuando miramos a María, María es llamada como llena de gracia. Y eso no es que la iglesia la llama, no, el propio Dios la llamó llena de gracia por boca del ángel San Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, si una gota de gracia, decía San Agustín, una gota de gracia vale más que toda la creación, claro, si es la vida de Dios. Es como si Dios cogiera una gotica de vida y nos la transmitiera a cada uno de nosotros. Pero cuando Él transmite la gracia, Él no pierde la vida. Él transmite su vida, pero no la pierde. Ahora, María es llena de gracia, no solo un poco de gracia, no, María llena de gracia. En ese momento es llena de gracia, después recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo habrá quedado la Virgen María después de que era llena de gracia, ahora llena del Espíritu Santo? Todo eso en función de ¿qué? De la misión y el papel que tenía María con esas primeras comunidades cristianas. Dice San Juan Pablo II aquí con respecto a María llena de gracia, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esto es un texto de Pablo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Esa es la carta a los Efesios. Dice San Juan Pablo II, estas palabras de la carta a los Efesios revelan el eterno designio de Dios Padre, su plan de salvación del hombre en Cristo. Ahí empezamos a ver cómo San Juan Pablo II quiere ubicar de una manera muy especial en ese plan de salvación a María como llena de gracia. O sea, no es en vano. No solamente para Dios disfrutarse a María como criatura llena de gracia que la colocó ahí, no, porque ella tenía un papel fundamental en el plan de salvación. Y continúa. Es un plan universal que comprende a todos los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Eso, de recibir la luz y la gracia de Dios. Todos, así como están incluidos al comienzo en la obra creadora de Dios, también están incluidos eternamente en el plan divino de la salvación, que se debe revelar completamente en la plenitud de los tiempos, con la venida de Cristo. Entonces, todo este papel que María va teniendo durante la vida oculta de Jesús, 30 años, la vida pública, la primera comunidad de la iglesia, primeras comunidades de la iglesia, y luego en estos 2000 años de historia, es un proceso de maduración también del papel de María dentro de la iglesia, porque cada vez vamos a ir evidenciando más las grandezas de María y ese papel preponderante que Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiso colocar a María dentro de ese plan de salvación. Tiene un plan preponderante María, sí, pero así cada uno de nosotros también tiene una vocación específica dentro de ese plan de salvación. Y esto quiere resaltarlo aquí San Juan Pablo II de manera especial. Y dice: el plan divino de la salvación que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo es eterno, inmutable, es un plan. Dios fijó un plan y ese plan está ahí. Están los nombres escritos en el libro de la vida. Esta también, según la enseñanza contenida en aquella carta y en otras cartas paulinas, según la enseñanza contenida en aquella carta y otras cartas paulinas, eternamente está unida a Cristo, abarca a todos los hombres, oído, estos designios de Dios, para colocarnos a nosotros a jugar unos papeles. A cada uno nosotros tenemos una vocación universal a la santidad, pero cada uno tiene una vocación particular, como padre de familia, como profesional, como evangelizador, etc. Hay unas características especiales dentro de esa vocación universal, para todos los hombres. Ahora bien, lo resalta aquí San Juan Pablo II. Pero la iglesia
reserva un lugar particular a la mujer que es la madre de aquel al cual el Padre ha confiado la obra de salvación. Entonces María no es una mujer más. No aparece simplemente como una entre tantas santas mujeres en medio del cenáculo o al lado de la cruz como una mujer fiel, no. Por algo es que la iglesia le ha dado el título a ella de Santísima Virgen María. Yo puedo decir Santa Madre de Dios, está bien. Pero la iglesia quiso tener ese título singular para Nuestra Señora. Santísima Virgen María. Como escribe el Concilio Vaticano II, dice San Juan Pablo II aquí, ella misma, la Virgen María, es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en pecado. Esto lo encontramos en el protoevangelio, en el Génesis capítulo 3, nos vamos a encontrar que Nuestra Señora es ya prefigurada como aquella mujer que aplastará la cabeza del dragón. Entonces dice Dios, enemistades pondré entre ti y la mujer. Hablando de la serpiente, hablándole a Eva. Pero entre ti y la mujer no es Eva, entre ti y la mujer es María. Y continúa el texto en la Vulgata de San Jerónimo, inimicicias ponan ipsa conteret caputum. Enemistades pondré entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza. O sea, ahí empieza a relucir de una manera especial, ya desde el Génesis, de una manera profética, el papel de María como aquella que va a aplastar la cabeza de la serpiente, del dragón, del demonio y Satanás. No es otra cosa que colaborar en ese plan de salvación para que el mal sea aniquilado. Así también ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Manuel. Estas son palabras del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. De este modo, el Antiguo Testamento, Génesis, para no ver todo lo que el Antiguo Testamento hace referencia a la Virgen María, Génesis, Isaías, el gran profeta Isaías. En este modo el Antiguo Testamento prepara aquella plenitud de los tiempos en que Dios envió a su Hijo, y Pablo es muy claro en esto. No nombra a San José, pero sí nombra a María como mujer, porque él quiere dejar claro ese título, mujer, una exaltación del papel de María para unirlo a lo que aparece en el Antiguo Testamento. Por eso mujer, y dice Pablo muy claramente, envió a su Hijo nacido de mujer, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Entonces aquí dice algo muy lindo San Juan Pablo II, y es algo que recuerda, está tomando la doctrina de la iglesia y la tradición. María entonces es nuestra madre, ¿por qué? Porque ella también aquí, de una manera muy especial, colabora para que esa filiación adoptiva se haga efectiva. O sea, que podamos mirar al Padre y decirle efectivamente, Padre. En el Espíritu Santo nosotros somos generados dentro de la iglesia por manos de la Virgen María. Y eso es lindísimo, porque entonces dentro del plan de salvación María empieza a aparecer como un engranaje muy especial dentro de todo lo que se va moviendo para que cada uno de nosotros podamos llegar a puerto seguro después de un largo peregrinar por esta vida. Dice entonces, Juan Pablo II dice más adelante, María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través de un acontecimiento, y es la anunciación del ángel. Cuando nosotros leemos las palabras del ángel, son unas palabras llenas de triunfo, de exaltación de la persona y de la figura de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y la sombra del Espíritu Santo se posará sobre ti. O sea, Nuestra Señora es colmada y bañada de dones, de virtudes, de frutos, de gracias. Y todo eso en función ¿a qué? A su maternidad divina y a la maternidad que ella va a ejercer espiritualmente sobre toda la humanidad. María, dice también Lucas en el capítulo 1, versículo 29, María se turbó con estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. Nuestra Señora, y eso lo enseña la tradición y lo comparte la teología y los padres de la iglesia, San Agustín, Santo Tomás de Aquino inclusive también lo comenta. Nuestra Señora no tuvo duda alguna al momento en que el ángel se aparece frente a ella. Y es curioso porque ella no quedó perturbada por la presencia del ángel. O sea, uno diría, pues es que se le aparece un ángel. Y para los contemporáneos y el pueblo de Israel, el hecho de que un ángel se le apareciera a uno significaba la muerte. O sea, era una tragedia. María no se turbó con la presencia del ángel, María se turbó con las palabras del ángel. Porque en ese momento Nuestra Señora muy seguramente estaba pidiendo para ser la esclava de la Madre de Dios. Y eso nos lo viene a decir más o menos en el año 1724 San Luis María Grión de Montfort, cuando escribe el Tratado de la Verdadera Devoción, ese gran libro,
exaltado ya en 1853 por el Beato Pío IX, San Luis María Griñón de Montfort nos dice que en este momento la Virgen María estaba sentada meditando la Sagrada Escritura y ella concebía ya como trono de sabiduría, como reina de los profetas, reina de los confesores. Ella estaba concibiendo lo que iba a ser ese Mesías, lo que iba a ser su palabra, lo que iban a ser sus acciones, su belleza física y espiritual. Y estaba concibiendo también la manera de cómo él iba a escogerse una madre. Y ella en su humildad, una humildad singularísima, o sea, muy especial, en ese momento se estaba consagrando a aquella que iba a ser la madre de Dios y quería ser humildemente su esclava. ¿Por qué se turba María? Porque el ángel le dice, tú no vas a ser esclava de la madre de Dios, no, tú vas a ser la madre de Dios. Y ahí la impresión que recibe Nuestra Señora. Y no solo por la noticia, magnífica, claro, la gloria que va a venir, pero a la par de esa gloria, cuánto sufrimiento no acompañó a la Santísima Virgen, cuánto no sufrió la Virgen María, tanto así que la iglesia la venera como madre dolorosa, porque lo que sufrió y derramó de sangre nuestro Señor, lo sufrió y derramó en lágrimas la Santísima Virgen, porque ella se asoció a esa gloria y a ese sufrimiento también de nuestro Señor, convirtiéndose en un ejemplo para nosotros. Entonces dice aquí San Juan Pablo II, si queremos meditar junto a María sobre estas palabras, el ángel le dice llena de gracia, la saluda con semejante noticia, podemos encontrar una verificación significativa precisamente en el pasaje anterior citado de la carta a los Efesios. Si después del anuncio del mensajero celestial, la Virgen de Nazaret es llamada también bendita entre las mujeres, que es de elogio en elogio. Pero lo bonito es que María, después de recibir todos esos elogios, inclusive cuando se encuentra con su prima Santa Isabel, ella se dirige en peregrinación a cuidar de su prima. ¿Y cuál es uno de los regalos que le da a su prima cuando la ve? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? O sea, es la primera declaración de la maternidad divina de Nuestra Señora, se lo hace su prima. Pero la Virgen María no deja esa gracia para sí, ¿no? Ella retribuye ¿para quién? Va para la causa de todas sus grandezas, que es Dios. Porque el verdadero y auténtico bienaventurado es Dios a través de la figura de María Santísima. Dice entonces más adelante San Juan Pablo II, terminando pues de condensar y consolidar estas grandezas de la Santísima Virgen, va a sacar otro de los grandes méritos que tiene la Santísima Virgen, y es que ella es feliz porque ha creído. Y es feliz la que ha creído. ¿Ella ha creído en qué? En la promesa de salvación de su divino Hijo. Y dice, poco después de la narración de la Anunciación, Lucas, en el mismo capítulo 1, pero ya en el versículo 39, nos guía tras los pasos de la Virgen de Nazaret hacia una ciudad de Judá. Ahí va en busca de su prima Santa Isabel. Según los estudiosos, esta ciudad debería ser la actual Ain Karim, situada entre las montañas, no distante de Jerusalén. María llegó allí con prontitud para visitar a su prima Santa Isabel. El motivo de la visita se halla también en el hecho de que durante la Anunciación, Gabriel había nombrado de modo significativo a Isabel, que en edad avanzada había concebido de su marido Zacarías un hijo por el poder de Dios. ¿A quién había concebido? Ya lleva unos días de gestación Isabel, a San Juan Bautista. Y en el momento en que Isabel escucha la voz de María, el niño que lleva en su vientre, esto nos lo dice el Evangelio, exaltó de alegría. Y en ese momento nos dice, la teología especulativa nos dice al respecto de San Juan Bautista, que en ese momento el pecado original de Juan Bautista fue borrado. Juan Bautista fue concebido con pecado original, pero nació sin pecado original. ¿A través de qué? De esa intercesión magnífica de María en el momento de la visitación. Y esto es un testimonio no de Camilo Gálvez, sino de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, al respecto del poder de la oración y de la mediación de la Santísima Virgen. Entonces, un milagro. Dice aquí Lucas en el capítulo 1, versículo 36. Mira también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez. Está ya en el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Claro, había también algo que giraba en torno a la cabeza de la Santísima Virgen. Ella había hecho una promesa de pureza y de virginidad a Dios. Y ahora viene aquí y me dice que yo voy a tener un hijo. No te preocupes. Y no conozco varón, dice María. No, y no vas a conocer varón. Por más que hayas contraído ya nupcias con José, no vas a conocer a varón en la intimidad. Porque este milagro que se va a dar ahora es obra del Espíritu Santo. Y así como viene, lo decía San Ildefonso de Toledo, por allá en el siglo XVI, decía que así como una luz brillante atraviesa los cristales limpios de un cristal, así mismo la Santísima Virgen fue atravesada
por el cuerpo virginal y purísimo de nuestro Señor Jesucristo y no rompió para nada su integridad y su virginidad. Y por eso es que podemos decir que María es virgen antes, durante y después del parto. Y aquí lo confirma el ángel, porque nada es imposible para Dios. Hay una pregunta por acá. Sí, Camilo, yo tengo una pregunta. Tengo tres preguntitas. Listo, La dale. primera es que se me fue el corrector, no es atracción, sino que es atricción. ¿Qué Sí. es atricción? Sí, a ver, hay dos maneras de uno alcanzar el perdón de los pecados. El sacramento de la penitencia, o sea, el hecho de yo acercarme a un confesionario, yo haber hecho un examen de conciencia, yo por boca confieso al sacerdote mis pecados y el sacerdote in persona Christi, o sea, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice yo te absuelvo, porque ese yo no es el Padre Carlos, no es el Padre Julián, no es el Padre Alberto, ese yo es Jesucristo. El Padre puede decir con todo ese poder y autoridad a nuestro Señor Jesucristo, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, pero no es suficiente ese yo te perdono los pecados, si yo no tengo dolor de mis pecados, ¿no? Y hay un dolor de los pecados perfecto y hay un dolor de los pecados imperfecto. Entonces, cuando yo hablo de contrición y de atricción, yo hablo de dolor de los pecados perfecto o imperfecto. De tal manera que si yo tengo un dolor perfecto de mis pecados, yo podría tener un condicionamiento de mi culpa más o menos como lo tenían en el Antiguo Testamento, que no existía la confesión. Entonces, ¿cómo obtenían el perdón de sus culpas? Pues por un dolor perfecto de los pecados, porque no había sacramento. Sin embargo, estaba la posibilidad, por la gracia de Dios, de yo conseguir un dolor de mis pecados, de tal manera que fue tan grande el dolor que con ese dolor viene acompañada el perdón de los pecados. Por eso cuando yo me arrodillo al confesionario no es automático. Si no hay dolor de los pecados, yo me levanté del confesionario igual o peor que como me arrodillé. Tiene que haber una colaboración también de mi parte y colocarme en actitud de penitente y tener dolor de los pecados. ¿Está bien? Entonces, a eso hace referencia la contrición y la atricción, a la perfección del dolor de los pecados o a una manera imperfecta. Que la manera imperfecta no quiere decir que no sea perdonado, pero está ya consagrado por el momento de la absolución que me da el sacerdote. ¿Sí? O sea, cierta tranquilidad que recibo yo también ahí. Mira, te hago las otras dos preguntas para no parar. Tranquilo. La primera es, María en vida hizo milagros. La segunda es, ¿por qué la Virgen de Medjugorje o lo que han hablado de Medjugorje, la iglesia todavía no da como la credibilidad? Y la tercera es, bueno, no, yo creería que esas dos, la credibilidad pues como de Medjugorje y como la parte de esto de si María hizo milagros en vida, porque pues si tenía tanta bendición y tanta unción del Espíritu Santo y tanta bondad. A ver, nosotros diríamos que una consecuencia natural de la santidad serían los milagros, pero no es tanto así. De hecho, está tan considerado eso por la iglesia, que la iglesia no juzga que un hombre o una mujer alcanza la santidad por los milagros que hizo, sino por los milagros que hace después de la muerte, ¿no? Eso es muy interesante porque después de la muerte es que con el proceso de canonización la iglesia juzga a partir de los milagros que hace, pero ojo, después de la muerte es que juzga a partir de esos milagros si ese hombre o esa mujer alcanzó el grado de santidad en grado heroico. ¿Está bien? Entonces, se dieron casos en la historia de hombres y mujeres que no hicieron milagros en vida, ninguno. Por ejemplo, Juana de Arco, el proceso de canonización de Santa Juana de Arco se demoró alrededor de unos 450, 500 años. Santa Juana de Arco, si no estoy mal, el padre me puede corregir, pero fue canonizada por San Pío X a comienzos del siglo XX. Y Santa Juana es una figura del siglo XVI, o sea, se demoró muchísimo la iglesia. Y ya no hizo milagros en vida, pero es una mujer que le cambió la historia a Francia. Y hasta hoy en día, los que tienen pensamiento liberal dentro de Francia, que así como Francia fue llamada en un momento la hija primogénita de la iglesia, hoy en día pues es la cuna prácticamente del libertinaje y del ateísmo. Está bien, pero inclusive en medio de esos ateos y libertinos, Santa Juana de Arco permaneció como una mujer grandiosa porque le cambió la historia a Francia. Pero no hizo milagros en vida, curioso. Ahora, en los evangelios nosotros no tenemos considerados milagros de la Virgen, pero tenemos considerados así de manera muy especial el primer milagro de intercesión de María. O sea, no viene directamente por María, sino por intercesión de María. Y es las bodas de Caná.
cojan ustedes como ejercicio el texto de las bodas de Caná y van a ver cómo Nuestra Señora tiene un poder de intercesión delante de nuestro Señor Jesucristo increíble. O sea, el evangelista deja muy claro que nuestro Señor Jesucristo fue invitado a la fiesta porque esa familia era amiga de María. O sea, llega ahí nuestro Señor. Y en ese primer milagro de las bodas de Caná empieza a glorificarse el Señor, pero se empieza a glorificar a partir de ¿qué? De una solicitud de María. Se acabó el vino, eso era una tragedia, pues, porque los matrimonios y las fiestas judías, las fiestas de las cosechas, etcétera, eso eran fiestas de una semana y eso era vino por doquier. Y mejor dicho, hay que tener un buen presupuesto para invitar uno a una fiesta de matrimonio, porque mantener una semana a los invitados no es fácil. Entonces, ¿qué hacían? El vino bueno al inicio y ya cuando el paladar estaba más cansado, obviamente daban el vino más ordinario. Pero llegó un momento en que ya se acabó el vino. Así de sencillo. ¿Qué habían? Unas tinajas. Unas tinajas reservadas para las purificaciones de los judíos. Dice la tradición que alrededor de unos 300, 400 litros de agua. Y cuando Nuestra Señora como mujer, fijándose en esos detallitos así de la fiesta, seguramente ayudándole a la novia, se percata que se acabó el vino y eso en la mitad de los días de la fiesta era una tragedia. Entonces se acerca donde Nuestro Señor y le dice, se acabó el vino. Ella nunca le dijo, transforme el vino, haga este milagro. No, se acabó el vino, claro. Ella, sabiendo que él era Dios, con solo esa insinuación, la Virgen sabía que ya nuestro Señor la había entendido perfectamente. Pero oído, y esto es muy bonito porque lo leí en algún momento en un texto sobre las grandezas de María de Monseñor Juan Cladías. Él decía lo siguiente, asociándose al pensamiento de algunos teólogos de los primeros tiempos de la Iglesia, que María en ese momento le dijo, se acabó el vino o no tienen más vino, no solamente para que él hiciera ese milagro de convertir el agua en vino, no, sino que la Virgen iba mucho más allá. Dicen algunos mariólogos que en la vida íntima de Jesús con María, en la Sagrada Familia, esos 30 años, muy seguramente nuestro Señor había revelado ya algo relacionado con la Eucaristía, o sea, con ese milagro grandioso de la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Entonces María estaba insinuándole a nuestro Señor que adelantara ese milagro grandioso de la transubstanciación. Esa era la intención de ella. ¿Cuál es entonces la respuesta de nuestro Señor? Mujer, no ha llegado mi hora. Entonces miren que la respuesta sí va en la línea de lo que seguramente la Virgen tenía en la cabeza. La Virgen tenía en la cabeza ya el milagro de la última cena, pero nuestro Señor le dice, no ha llegado la hora. ¿Qué le responde Nuestra Señora? Nada. Ella se va para donde los criados y a los criados les dice, hagan lo que Él les diga. O sea, de alguna manera hay una obligación ahí, hay una obligatoriedad a partir del compromiso en el cual como que Nuestra Señora metió en el compromiso a nuestro Señor y, o sea, resuelva el asunto. Y nuestro Señor terminó transformando el agua en vino, de tal manera que la fiesta mudó, se transformó totalmente porque el maestresala dice, ¿y cómo es que ustedes guardan este que es el mejor vino para el final? Pues el milagro se había hecho. De pronto no hasta donde quería la Virgen que llegara, pero el milagro se hizo. ¿Y se hizo a fuerza de qué? De la intercesión de Nuestra Señora. Entonces, no fue un milagro propiamente de Nuestra Señora directamente, pero fue una consecuencia de la que de la intercesión de María frente a las necesidades más sencillas. Si María resuelve un asunto tan cotidiano como la falta de bebida en una fiesta, ¿cómo no va a ayudar a resolver un problema que yo tengo a nivel espiritual? Que es mucho más grande y más grave. Seguro que María está más atenta a esos problemas espirituales de que de un problema simplemente natural, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, al respecto de las apariciones, y no solo para hablar de Medjugorje, podemos hablar de Garabandal y otros tipos de manifestaciones, al parecer sobrenaturales. La iglesia se demora mucho en definir, sí, porque la iglesia, primero, en la iglesia no hay afán, no hay excitación al respecto de esos asuntos. La iglesia decanta, espera, analiza las consecuencias, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Tiene enviados apostólicos al lugar, o sea, sacerdotes, obispos o cardenales que van vigilando en el buen sentido de la palabra, porque ella como madre cuida a sus fieles y no quiere que se desvíen de la fe. Y manda a sus legados para que analicen, investiguen la vida de los videntes, escuchen qué es lo que ellos están diciendo, si tiene o no sentido que la Virgen se aparezca aquí y allá en una taza de chocolate, en una gotera, en no sé qué árbol, donde no sé qué cosa. Pues hay una serie de consecuencias y de elementos que la iglesia va ponderando para en determinado momento decir, después de 30 o 40 años, con Fátima, por ejemplo,
La aprobación propiamente de Fátima no llegó sino 30 años después de las apariciones, y un asunto que conmovió al mundo en la época. O sea, hasta los periódicos liberales y anticatólicos del momento declararon y proclamaron el milagro de la danza del sol, hablaron de los pastorcitos, de la aparición de la Virgen. La iglesia no dijo nada, tranquila. 30 años después, la iglesia manda a coronar canónicamente a la Virgen de Fátima. Eso es una confirmación y una autenticidad en los milagros y en la historia de Fátima. Y ahí el Papa va y la visita, va y visita el santuario, le lleva la famosa rosa de oro, que es uno de los grandes regalos que la iglesia le da a los santuarios, como una manera de demostrar su afinidad y su concordancia con lo que ahí se enseña. Pero la iglesia, como es cauta, entonces va esperando. Y así es con Medjugorje y con Garabandal. Entonces hay que estudiar a los videntes, qué fue lo que dijo la Virgen, porque la Virgen no, o sea, no va a venir aquí a decirnos lo que ya sabemos. Ay, que ustedes están muy mal y tienen que convertirse. Sí, digamos, eso es, no, ya es más o menos evidente. Pero hay algunos detalles en las apariciones que ya son mucho más impresionantes. Y vendrá una segunda guerra peor, dijo la Virgen en Fátima, ¿cierto? Y la Virgen María hablaba de Rusia, esos pastorcitos que no tenían ni idea de dónde quedaba Rusia. Y Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Bueno, vinieron las consecuencias del comunismo en el mundo entero. Entonces la iglesia va esperando toda esa serie de acontecimientos y consolida información y dice, doy mi aprobación, estimulo a los católicos a que acrediten en esas revelaciones, pero eso no quiere decir que estamos obligados. Porque como no son revelaciones relacionadas directamente con la Sagrada Escritura, yo como cristiano no estoy obligado. O sea, que si yo no soy devoto de Fátima, de Garabandal, no me condené. No, eso no. Hasta allá no llega. ¿Por qué? Porque para mí está, antes que nada, la revelación, la tradición y el magisterio. ¿Está bien? Y estos son elementos, digamos, no podríamos decirlo accesorios, ornamentales. Enriquecen la vida de la iglesia, pero no se convierten en algo fundamental dentro de la espiritualidad. ¿Está bien? Bueno. Está perfecto. Hay otras dos preguntitas. Nosotros normalmente Sí. la reunión la tenemos hasta las 8, creo que estamos como en el límite. Pero hay dos preguntas. Una que hace Álvaro Pizarro, Albeiro Pizarro, dice, ¿qué nos aconseja bíblica o doctrinalmente para defender a María cuando hermanos separados hablan mal de ella en nuestra presencia? Y Mauricio Restrepo quiere hacer otra preguntita, entonces si quiere. ¿Listo? ¿Respondo esa entonces? ¿Aló? ¿Respondo la primera? Sí, responde esa y ya después hablas con Mauricio. Listo. Bueno, no, ahí es muy sencillo. A ver, es que yo me puedo reunir un auditorio a 100 grandes sabios, los más grandes conocedores de la historia de Israel, pueden ser doctos y peritos en la Sagrada Escritura, pero sin la gracia de Dios nosotros no llegamos a convencer a alguien que en un pedazo de pan, y discúlpenme la referencia, pero es para que nos hagamos una idea, de que en un pedazo de pan va a estar Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, no hay argumentos que yo pueda decirle a un hombre que no tiene fe que en un pedazo de pan está eso, para que solo por argumentos él me crea. O sea, que a la hora de yo defender la devoción que yo tengo a la Santísima Virgen, yo debo de defenderla más bien de una manera experiencial, antes que de una manera apologética, digámoslo así, con respecto a la Escritura, aunque está en la Escritura. Y está clarísimo, por ejemplo, a la hora en que nosotros contemplamos a María al lado de Juan en la cruz, y literalmente con todas las letras nuestro Señor Jesucristo le entrega a María como madre a Juan, y en la persona de Juan como hijo a todos nosotros en la humanidad. Eso ya es una muestra de la maternidad divina y la maternidad dentro de la iglesia de María, de su poder impetratorio. Las bodas de Caná también es otro hecho evidente. O sea, ¿cómo es que María conquista? Léame el texto, leamos el texto junto, vamos a leer junto el texto de las bodas de Caná. ¿Cómo no va a quedar evidente aquí por sentido común que es María la que conquista ese milagro donde se empezó a glorificar la persona de Jesús y empezó a mostrar por medio de portentos, signos y milagros que Él es el Hijo de Dios? O sea, ¿cómo no evidenciar ahí en ese texto? ¿Cómo no evidenciar en el texto de la Anunciación que el ángel llega frente a María y le dice llena de gracia? ¿A quién más en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios, un ángel, por medio de un ángel se refiere a una criatura humana como llena de gracia? ¿De dónde aquí que en alguna otra criatura en el Antiguo o Nuevo Testamento se le dice que va a ser la madre de Dios, como ahí fue dado ese título a María? O sea, no hay parangón, no hay ningún punto de referencia en la Escritura a ese respecto. Solo eso, algunos de los textos, por no decir otra serie
de apuntes que nos da inclusive Pablo en sus cartas, que no tuvo convivio cercano con la Santísima Virgen. Pero antes que nada yo creo que es mostrar el papel experiencial de María, cómo María ha cambiado nuestras vidas y cómo en el hecho sencillo y cotidiano de rezar el rosario yo siento tranquilidad de corazón, o sea, por sus frutos los conoceréis. El rosario, que es una oración especialmente dedicada a la Santísima Virgen, en la cual meditamos la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo siento tranquilidad. Yo he conseguido milagros por la intercesión de María. Mi perseverancia hasta hoy en día es gracias a la intercesión de la Santísima Virgen. Mi amor a la Eucaristía es gracias a la intercesión de María. O sea, ¿cómo yo concebir una espiritualidad sin María? Eso ya sería un signo, y yo creo que es el más importante de los signos, para demostrarle a otros que María tiene un papel importantísimo dentro de la vida espiritual. Y no es una más, como nosotros, no. Ella vivió con Jesús, pero como también lo dice el Evangelio, María veía, escuchaba todas esas cosas y las guardaba ¿dónde? En su corazón. Y el corazón en la Sagrada Escritura quiere decir poner en práctica. Entonces eso es muy importante, yo creo que es lo que más puede conmover. Y pedir gracia para esas personas, porque no es solo darle argumentos racionales, sino pedir que ellos entiendan en su corazón que María tiene un papel muy importante. Mauricio. Hola Camilo, ¿cómo ¿Qué estás? más? Bien, gracias. Mira Camilo, pues nuestro Señor, Hijo de María Santísima, Dios Padre la escogió a ella como madre antes de todos los tiempos y efectivamente antes de todos los tiempos fue concebida sin pecado, ¿cierto? Y eso es claro para nosotros. Pero yo quiero hacer una pregunta un poquito, yo no sé si fuerte. Si eso fue así, entonces María fue libre al contestarle al arcángel San Gabriel. Sí, ella ahora puede decir que no, evidente, podía decir que no, pero no era lo más perfecto. Porque, a ver, inclusive San Juan Eudes, de una manera muy bonita, cuando se refiere al corazón de Jesús, dice los sagrados corazones de Jesús y María, o sea, casi que es un solo corazón, porque el corazón es la voluntad. De tal manera la Santísima Virgen era fiel al llamado y a la voluntad de Dios, que para Nuestra Señora se convertía en algo antinatural decir que no. En ese momento, decir que no era antinatural. Y la libertad, miremos nosotros bien la definición de libertad. La libertad es la posibilidad que nosotros tenemos como criaturas de decir sí al bien. Yo no soy libre para decirle sí al mal, no. Yo soy libre para hacer el bien. De tal manera que yo no soy libre, de tal manera no soy libre para hacer el mal, que cuando hago el mal pierdo la libertad y me meten en una cárcel, porque yo no soy libre. Por eso es que nosotros no podemos decir todas las opiniones son válidas. No, un momento. Vamos, toda opinión que esté ligada ¿a qué? Al bien. ¿Está bien? Yo no puedo ser libre, y por eso esto ya es un asunto más sociopolítico, digamos así. Pero un Estado entra en crisis cuando le da libertad al mal, porque ahí se siembra el caos. Y el hombre tiene la posibilidad de sacar lo más corrupto que tiene dentro de sí. Eso es un peligro gravísimo. Pero bueno, volviendo a la Santísima Virgen, como es tan afín a Dios, siendo esa criatura tan perfecta que Él moldeó, así como moldeó de una manera lindísima a Adán y Eva, lindísima, y lo sopló con el Espíritu y con su gracia, moldeó de una manera mucho más especial a María Santísima. Y por estar ella sin pecado original, ella tenía una inclinación natural al bien, no como nosotros. Nosotros tenemos una inclinación natural al mal, de tal manera que si yo soy cajero de banco y me coge la medianoche en el banco y aquí hay 1.000.000 de pesos, por decir un caso extremo, que no entró aquí en la contabilidad y nadie me está viendo y mi tendencia, mi lado errado me va a tirar a que guardes esa plática que nadie lo ve. Y 1.000.000 de pesos para este banco, eso no es nada, y empieza uno a justificar. ¿Por qué? Porque tenemos una inclinación ya natural al mal, eso sin que el demonio entre, porque si el demonio entra nos empuja más. Pero la Virgen María, la naturaleza de ella la inclinaba ¿a qué? Al bien. Por lo tanto, cuando María dice sí, Dios sabía desde toda la eternidad que la respuesta de María iba a ser sí, porque ella una criatura que no hizo sino sembrar el bien en su corazón. Ella se volvió connatural con el bien. Y todo lo que salía de ella era bello, bonito, bondadoso y hermoso. ¿Está bien? Gracias, Camilo. Bueno. ¿Alguien pregunta? Camilo, ¿Sí? entonces, Terminamos, ¿no? sé ¿qué nos falta? Sí. No. No sé de pronto con qué quiera cerrar. Yo quiero terminar con lo que San Juan Pablo II habla
al respecto de María en el pueblo de Dios, porque nosotros debemos de tener algo muy claro. El papel de María no terminó con la asunción de María, haya sido en el año 70, en el año 75 que ella subió en cuerpo y alma a los cielos. Lo importante es que María, como madre de la iglesia y madre nuestra, viene acompañando a la iglesia durante 2000 años de historia. Y ella no es como una autoridad con respecto a una ciudad, un alcalde, un presidente. Nosotros en estos días que estamos escuchando alocuciones del presidente prácticamente todos los días, el presidente toma da una serie de directrices, impone alguna serie de normas pensando en el bien común, más que en los bienes particulares, en el bien de fulano, de sutano, porque él no me conoce a mí, no. Él da una serie de normas generales. Ahora, eso puede ser una tentación que yo tengo frente a la Virgen María dentro de la iglesia. Ella es madre de la iglesia, sí, pero como madre de todos, pero madre mía, pues así tan cercana. No, Nuestra Señora sí está cercana. Y ella mirándome a mí, ¿sabes cuáles son las debilidades de Mauricio, de Nicolás, de Javier, de Pedro Andrés? Y me conoce particularmente más de lo que yo me conozco a mí mismo. Entonces, cuando yo hablo de María como madre de la iglesia, es como madre de cada uno de nosotros y una madre que me acoge. Una madre que no tiene rencor, que no tiene resentimiento, una madre que no es capaz de darme las espaldas en el momento de aflicción, de dolor y de desánimo. Inclusive, en el momento en que ella me abre el corazón para abrazarme y darme entusiasmo, ánimo, ayudarme a caminar por el lado del bien, y yo la rechazo, soy capaz inclusive de abofetearla con un pecado abominable. Eso no hace en María otra cosa que abrir el corazón de una manera más espléndida, para que el amor de ella me ilumine y como que me obligue, entre comillas, a acogerme a ella y a dejarme transformar. Porque el deseo de María es acogerme en sus brazos literalmente, transmitirme su calor y transformarme en Cristo, ¿no? Pablo en algún momento de sus cartas dice, no soy yo quien vive, es Jesús, es Cristo Jesús quien vive en mí. Pues María quiere eso de cada uno de nosotros, pero individualmente, o sea, como decía Nicolás, Javier, Pedro Andrés, de cada uno de nosotros quiere ver la imagen de Cristo en cada uno. Y para eso está María, está ahí, literalmente para nuestro servicio, solo inclinarnos hacia ella y hacerle una oración por corta que sea. Distraído, es que yo rezo el rosario y empiezo a pensar en las llaves del carro, en el negocio de mañana, no importa, termine el rosario así sea medio distraído, pero hágalo. A pesar de esas distracciones, María toma ese rosario como una oración muy bella que sale de mi corazón y me va a ayudar y me va a atender en los momentos más difíciles de la vida. Entonces, confianza en Nuestra Señora, confianza en que ella es una madre que nos acoge y confianza en que María nunca se va a ir de nuestro lado porque quiere lo mejor para nuestras vidas. Eso es, yo creo que la síntesis y lo más importante. Hombre, Camilo, muchísimas gracias. Mucho Hay un gusto. montón de preguntas, un montón de cosas. Cuando quieran volvemos a conversar y hacemos una lluvia de... Ustedes preguntan lo que quieran, yo respondo lo que pueda. Ok, yo creería que de pronto no dentro de 8, sino dentro de 15 te vamos a volver a molestar para tener como una especie de preguntas porque o sea, hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué opinas de la consagración? De la consagración a la Virgen, ¿qué opinión tienes sobre Yo nuestras estoy... casas, las imágenes de Venga, la Virgen que veremos en velas? le hago la cuña. Yo tengo ahí en mi página de Facebook, Camilo Andrés Galvez Lopera, tengo todas las aulas del curso de consagración para los que quieran seguirla también. Ya terminé la última aula. Los que quieran consagrarse en este mes de mayo o después pueden seguir ahí las aulas. O sea que total adhesión a la consagración a la María, porque la consagración a María no es otra cosa que entregarse a Jesús por manos de María. Ok, perfecto. Bueno, Listo. entonces a todos muchachos, de parte de todos te damos muchísimas gracias, Camilo. No te vayas para que terminemos acá con una pequeña oración. A todos muchachos, lo más importante que quería resaltar es que este es un mes netamente mariano.